En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, del verso 1 al 3, encontramos el siguiente relato. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Según lo que Mateo nos está mostrando, él simplemente sintetiza el milagro y va directamente al hecho de la sanidad. Marcos, en su evangelio, añade un detalle interesante y dice que Jesús tuvo misericordia. Lucas, por haber sido un médico de profesión, él en su escrito, en su evangelio, registra la condición del hombre. Es decir, que no simplemente tenía lepra, sino estaba lleno de lepra. El término lepra es una palabra genérica que podía identificar desde la psoriasis hasta la verdadera lepra, hoy conocida como el mal de Hansen. Los síntomas podían ser desde manchas blancas en la piel, pasando por ampollas que supuran, hasta llegar a perder sus extremidades e incluso llevar a la persona a la muerte. Para el tiempo de Jesús, el judío tenía el contagio de esta enfermedad, pues no solamente se cuidaba de contagiarse, sino que también lo volvía ceremonialmente impuro. Es decir, se convertían en personas ineptas para adorar a Dios en el culto. Eso estaba expresado en la ley judaica y lo encontramos en el libro de Levíticos, capítulo 13, verso 3. Todo aquel que entraba en contacto con un leproso, inmediatamente se lo consideraba inmundo. Por lo tanto, el leproso era aislado completamente del resto de la sociedad en una cuarentena permanente. No solamente se trata de un asunto de religiosidad o de ceremonialismo, sino que también tiene que ver un asunto de ética, ya que la persona que tenía un contacto estrecho con un leproso, irremediablemente se contraía la lepra. La mayoría de los leprosos de esa época eran marginados sociales, comúnmente pobres y personas errantes. Se dice que antiguamente, en ese entonces, un leproso tenía que andar con una especie de campanilla anunciando su llegada para que la gente que estuviera alrededor le abriera un camino bastante amplio para que éste pudiera pasar. Ahora, interesante es que podamos tomar las palabras de este evangelio, ya que Jesús tuvo misericordia de este hombre. Ahora, si bien en la religión determinaba quién era impuro y quién era limpio, Jesús no consideraba válida esta distinción entre limpio e inmundo. Jesús creía que la condición exterior de la persona no la hacía inmundo o inmunda. De hecho, la mente judía considera que ciertas condiciones físicas en un hijo, por ejemplo, como la ceguera, podía ser causante del estado espiritual de sus padres. Eran consecuencias de pecados pasados, tal como lo expresa el Evangelio de Juan en el capítulo 9, verso 1 y 2. Pero, ¿qué piensa Jesús? Jesús enseñaba que lo que procedía del corazón es lo que determinaba la posición de la persona delante de Dios. Por esta causa Jesús no vaciló en tocar a los leprosos. Si bien el común denominador era alejarse, Jesús no solamente se acercaba a ellos,
sino que también los tocaba. Esta actitud de Jesús demostraba la máxima de lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Es por eso que este hombre que portaba esta enfermedad tuvo que tomar medidas extremas para acercarse a Jesús. Dado a la condición física, la espiritualidad de un hombre era afectada. Tener una enfermedad grave o incurable y saber que había un hombre sanando por las aldeas y ciudades se convertía en una oportunidad que podía ser la única en su vida. Aparte de este ejemplo, tenemos el ejemplo de un hombre ciego llamado Bartimeo, el paralítico de una fuente en Betesda, y la mujer que por muchos años sufrió de flujo de sangre. Hay que recordar que la medicina de aquel entonces prácticamente era primitiva. Hoy hay ciertos seguimientos para curar algunas de estas cosas, pero antiguamente la gente moría a causa de su enfermedad. La tradición sugería que el leproso debía mantenerse a una distancia prudente de 50 pasos de las personas sanas. Por lo tanto, lo que hizo este hombre en el relato bíblico fue una completa osadía, un incumplimiento a la tradición judaica, una confrontación directa a la ley levítica. Y es que este hombre tomó una medida extrema ante lo que podía ser una única oportunidad para ser sano, y esto era acercarse a Jesús lo suficiente como para que lo pudiera tocar. La Biblia dice que para acercarse a Dios debe hacerse con fe. La Biblia expresa en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 6, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Y este hombre leproso tuvo fe, pero una fe incompleta. Si nos fijamos, este hombre tenía mucha confianza en Jesús. Se atrevió a acercarse a Él. No obstante, fue un acto prohibido por la ley. Había oído de otras curaciones que el Señor había hecho y creía que podía sanarlo, pero no estaba tan seguro de que el maestro quisiera hacerlo. De hecho, en sus palabras, al acercarse a Jesús y romper la barrera, expresa: si quieres, puedes limpiarme. No dudó de la voluntad de Jesús. No dudó, del poder de Jesús, sino más bien de la disponibilidad o de la voluntad de Jesús. Dudó del amor del Maestro. Hoy muchos creen que Cristo puede sanarlos, pero dudan que sea su voluntad hacerlo. Y miren, el Señor no se alejó ni se inmutó, como lo hubiera hecho cualquiera ante el leproso, sino que extendió la mano y lo tocó. Una palabra suya habría bastado, pero Jesús quería comunicar su compasión y amor. No solo era el Salvador poderoso, sino el amigo amante de la humanidad. A lo que Jesús le responde: quiero, sé limpio. El tocar al leproso no contaminó a Jesús, sino por el contrario, dejó limpio al leproso. Esto nos enseña que no hay límites ni al poder ni al amor del Salvador. En conclusión, la lepra es demostrada en la Biblia como un símbolo del pecado, ya que mata lentamente al hombre quitándole partes de su ser. La lepra es al cuerpo lo que el pecado es al alma.
Una enfermedad que si no se le pone remedio puede causar más que la pérdida de partes. Puede llevar el alma al infierno. Sabiendo que nadie puede tener en cuenta el día de su muerte, el hombre puede tener la oportunidad de sanar su alma y salvarla ahora que tiene vida. Este día puede ser el único que Dios te dé para que seas sano. Quizás tu matrimonio se está derribando y ves cómo poco a poco se derrumban tus sueños de un hogar feliz. Un esposo borracho, una mujer borracha en tu casa, hijos esclavizados en la droga o en el mal, en el bajo mundo. Quizás una enfermedad que poco a poco y día a día te está quitando la esperanza de vivir. Quizás los problemas económicos que te agobian, una depresión a la cual no puedes detener, pastillas para dormir, un problema al que no le puedes buscar solución, que no le encuentras solución. Todas y otras muchas otras cosas más pueden ser el causante de que tu vida te esté alejando de lo que Dios realmente quiere para ti. Hoy Él te está dando la oportunidad para que tomes una medida extrema, para que no te conformes al estilo de vida que estás llevando. Él quiere ofrecerte algo mucho más grande, su amor, su misericordia, el deseo que Él tiene por sanarte y liberarte de la vida que llevas. Pero tú también tienes que poner de tu parte. Este hombre rompió con los paradigmas de su tiempo y decidió acercarse a Jesús. ¿Qué tienes que hacer tú para acercarte a Jesús? Quizás pueden ser romper con las críticas de tus padres, con las críticas de tu esposo, de tu esposa o de tus familiares, que a lo mejor si saben que tú estás buscando de Dios, se burlarán de ti. De tus amigos que quizás se alejarán de ti porque estás cambiando de vida. Si tú verdaderamente quieres ser sano, quieres ser libre, quieres recibir la verdadera paz, el verdadero gozo y amor de Dios, tú también debes buscar acercarte a Él. Y no dudes de que si Él quiera sanarte o limpiarte, esa respuesta que estuvo hace 2000 años atrás en la boca de Jesús sigue estándola para ti hoy. Quiero ser limpio. Quiero sanar tu matrimonio. Quiero salvar a tus hijos. Quiero restaurar tus finanzas. Quiero devolverte la esperanza. Quiero entregarte el amor con el cual quizás no creciste. Quiero. Esa es la respuesta de Jesús. Quiero hacerlo. ¿Por qué no dejas que te toque? Y experimentarás por ti mismo el amor que Él diariamente te demuestra. Dios te bendiga.